Si entraste a este video, posiblemente te sentís un poco estancado, no estás pudiendo encontrar tu oportunidad laboral, seguramente los recruiters no te están respondiendo, estás perdido, no sabes en qué cosas tenés que mejorar y en qué no. Decidí de mi parte hacer este video porque a mí me pasó. Aparte quiero compartir esto con las personas que por ahí piensan que es injusto que no consiguen sus primeros trabajos, pero les voy a poner acá unos puntos que tienen que tener en cuenta bastante al momento de postularse en los trabajos para que tengan más chances. Yo hace más de un año que estuve sin trabajo, por decisión propia obviamente, quise emprender, quise ser freelancer y luego cuando volví, hace unos 4 meses volví para tratar de volver a conseguir un trabajo, obviamente me topé con que ya la realidad era bastante diferente, ya los recruiters no estaban acosando a los developers, sino que era al revés. Ahora los developers están acosando a los recruiters y es algo a tener en cuenta. Ahora incluso una empresa de un año a otro puede subir bastante la vara para el ingreso también, teniendo en cuenta la gran cantidad de candidatos que se postulan, así que claramente esto se juega de manera diferente. Y yo obviamente me adapté y tuve que aprender y buscar cuáles fueron esos puntos que tuve que volver a aprender y mejorar para volver a conseguir el trabajo que tengo hoy. Lo primero que tenés que tratar de definir es a dónde querés llegar. Este punto es muy importante, aunque te parezca muy trivial. ¿Viste la típica pregunta que te hacen en algunas entrevistas de ¿a dónde te ves de acá a 5 años? Bueno, acá es el momento en el que vos tenés que ponerte a reflexionar, tenés que pensar cuál querés que sean tus valores, cuál querés que sea tu desarrollo profesional, cuál querés que sea tu rol. ¿Querés ser front-end, back-end? ¿En qué te querés especializar? ¿Cómo te ves de acá a unos años? Ponete a pensar en esa pregunta y escribila, porque esto te va a ayudar un poquito más adelante. Ahora te voy a seguir comentando, pero te va a servir bastante para que vos tengas un horizonte, para que vos sepas también a dónde querés ir, en qué querés desarrollarte, en qué te sentís cómodo. Si llegas a conseguir un trabajo, te vas a dar cuenta que con el tiempo la plata ya no es un problema. A lo que viene el siguiente punto. Tenés que investigar a la empresa. Esto no es una novedad. Sí o sí tenés que tratar de investigar a la empresa, tenés que saber cuáles son sus necesidades, porque vos tenés que ir a resolver esas necesidades, por algo te estás postulando. Tenés que entender cuál es la cultura y los valores que tienen esa empresa para luego saber si se alinean correctamente a tus intereses. Si no, vas a sentir esa típica frustración que veo en muchos posts que dicen yo no tengo por qué ponerme la camiseta de la empresa, y bueno, eso fue claramente porque no investigaron a la empresa, no investigaron qué tipo de empresa era la que iban a entrar. Puedes encontrar información en LinkedIn, incluso pueden tener sus propias páginas web en donde parte de About Me o sobre nosotros, donde ellos expresan cuáles son los objetivos de la empresa, a dónde quieren llegar ellos, etcétera, etcétera. Y vos tenés que fijarte si a vos te gusta, si vos querés ser parte de eso, porque vas a pasar mucho tiempo en esa empresa. Así que ten en cuenta ese punto. Y ahora pasemos al siguiente punto, que es lo más importante de este video, y es que tenés que estar bien preparado. Tenés que estar muy preparado. ¿A qué me refiero con esto? Primero que nada, tenés que entender los ATS. Ten en cuenta que ahora, como te mencionaba al principio, la gran cantidad de candidatos que se están postulando hace casi imposible que un recruiter pueda ver a tantas personas en un día, por lo que ellos tratan de facilitar ese trabajo usando los ATS, que vendría a ser una especie de SEO para los currículum vitae. Ellos con este filtro logran filtrar de alguna manera los currículum que estén mejor estructurados para que ellos puedan luego comunicarse con el candidato. Evita que tu CV tenga mucho diseño. Este es un error que yo cometí. Agarré un CV de Canva que era todo bien bonito, se veía espectacular todo, pero Canva me lo generaba como una imagen y claramente el ATS no las registraba, entonces rebotaba de una, y créanme que mandé una cantidad de CV a tantas empresas y nunca quedaba, y claramente era porque yo había hecho mi CV con un diseño pero al final era una imagen, entonces nunca iba, por más que yo puse las palabras claves adentro del CV, básicamente rebotaban en los ATS porque no lo tomaba como letra, lo tomaba como una imagen. Tengan en cuenta eso. Bueno, a eso viene el siguiente punto. Tienen que optimizarlo con palabras claves de la búsqueda. Por algo ustedes tienen que investigar bien todo sobre la postulación. Lean detalladamente cuando vean el texto de la postulación, que ahí van a tener mucha información sobre qué palabras claves pueden poner adentro de su currículum. También su currículum tiene que tener una buena estructura, no es solamente no sé, su nombre y luego trabajé en esta empresa, en esta otra. Tienen que tratar de entender que luego de que pase los ATS, el CV lo va a agarrar una persona y lo va a leer y lo tiene que entender. Entonces también tienen que de alguna manera expresar lo que veíamos en el punto 1 de qué es lo que ustedes quieren. Si bien van a expresar, bueno, tienen experiencia en tal rol y se están enfocando ahora en otra cosa porque, no sé, quieren ser arquitecto de software, por poner un ejemplo. A eso tiene que tener una buena
buena estructura. Lo mismo, tienen que poner bien los nombres de cada experiencia que tuvieron, tienen que poner qué rol tuvieron, qué cosas aportaron y las tecnologías que usaron. Tenés que tratar de transmitir el valor que vos diste en todas tus experiencias en estos CV. No pongas solamente solo trabajé maquetando o solo trabajé creando bases de datos. Trata de poner algo que vos ya hayas resuelto aparte de eso. No sé, reduje la velocidad de las búsquedas en la base de datos porque implementé tal solución, o ese tipo de cosas que aportan valor. Pasemos al siguiente punto que se tienen que preparar también, es en tener más de un CV. Sí, yo sé que más de uno va a decir, pero para loco, ¿cómo que tengo que tener más de un CV si apenas me cuesta armar uno solo? Es frustrante, yo lo entiendo. Acá la estrategia que yo les recomiendo a ustedes es que tengan un único CV bien estructurado, que tenga todo su historial de toda su carrera, y a medida de que vayan postulándose para las empresas le vayan quitando las cosas que no sean necesarias para esa postulación. ¿Por qué tienen que tener más de un CV? Porque no todas las empresas buscan exactamente el mismo rol. Capaz que vos tenés experiencia, no sé, en React, en Angular y en Vue, y puede pasar que quieran un solo rol en específico. Capaz que solo te piden que sepas Angular o que sepas solamente React. Si te piden que sepas todo, es una red flag claramente. Tened cuidado ahí. En este punto es donde te va a servir la investigación sobre la empresa y entender bien qué es lo que necesita, ya que entonces vos al CV principal, vamos a decirlo de alguna manera, vas a luego crearte una copia y optimizarlo o quitarle las cosas y agregarles otras. No hablo de mentir, obviamente, no van a mentir, solamente quiten el ruido que pueda tener en el CV. Si ustedes consideran que usaron una tecnología diferente pero realmente aportaron valor en otro rol o en otra experiencia laboral, lo pueden dejar, pero traten de hacerlo de la manera más resumida posible, que solo que exprese el valor que realmente aportaron en esa experiencia laboral. Vamos al siguiente punto. Este punto es muy importante porque tienen que practicar las entrevistas técnicas. No sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó cuando estaba en mis primeros años de programador, de que yo sabía resolver ciertos problemas, sabía aplicar ciertas soluciones, pero cuando tenía que explicarle era como medio raro, tenía que rebuscarme las palabras porque no sabía las terminologías. Por ejemplo, cuando yo decía estoy haciendo objetos que representan la base de datos y no sé qué, y claro, y mi compañero me decía, estás haciendo un mapeo, ¿entendés? Cosas así. Es como que no tenías jerga técnica, por así decirlo. Cuando vayas aprendiendo algunas terminologías, tratar de entender qué trata de resolver eso. Por ejemplo, los patrones de diseño, para qué sirven los patrones de diseño, y tener una respuesta de por qué es útil tener el patrón de diseño, porque el patrón de diseño tal vez es una forma de armar un código que te ayuda a resolver X problema. Para no irme demasiado, que me ayudó a mí para interiorizar y mejorar mi tecnicismo, y no solamente eso, sino la manera en la que puedo explicar cómo resuelvo problemas o cómo implemento proyectos, es usar un sistema de notas. Sí, tal vez no tiene nada que ver con programar, pero sí, uso un sistema de notas cuando voy revisando, más que nada por las posibles preguntas técnicas que te puedan hacer, y combino un sistema de notas. En mi caso uso el Zettelkasten, ustedes pueden usar alguno otro que exista, y combinaba este sistema de notas con un método de aprendizaje que es el método de aprendizaje espaciado, en el cual ustedes van revisando de la pregunta, escriben su respuesta, ¿entienden? No tienen una respuesta a la cual ven, sino que ustedes escriben o hablan la respuesta, y en base a eso ustedes se autocalifican, ¿no? A ver, la respuesta que di hablada, ¿está completa, está incompleta o realmente no me acordaba para nada? Y se van puntuando, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es React.js? Creo que es una librería. Entonces te autoevaluás. Creo que es una librería. Bueno, sí era una librería, pero tengo que mejorar la respuesta. Se ponen como una alerta, un 5 del 1 al 10, ustedes verán, y se van poniendo puntajes y van mejorando sus respuestas. Lo hacen hoy, por ejemplo, tienen un listado de varias preguntas que ustedes consideran que le pueden hacer en las preguntas técnicas, las practican, luego al día siguiente la vuelven a practicar a ver si pueden volver a responder, siempre evitando mirar la respuesta, siempre tratando de explicarlo uno mismo, y luego ya no es al día siguiente, sino un día de por medio, y después se van saltando de a 2 días, después de a 3 días, se saltan 3 días. No es obviamente leerlo todos los días, ese es el método espaciado. La idea es mantener siempre constante ese conocimiento. El otro punto es obviamente aplicar los conceptos aprendidos cada vez que ustedes aprendan un concepto nuevo sobre qué sé yo, qué es la Screaming Architecture o qué son los patrones
los patrones de diseño creacionales. Cuando quieran ir a aplicar esos conceptos, aplíquenlo en algún proyecto que sea simple, que es el siguiente punto, que es tener un portfolio. Cuando ustedes hagan sus prácticas y practiquen cosas, créense proyectos dummies o proyectos basura, vamos a decirlo, pero no son basura realmente, porque la verdad que tienen mucho valor. Pero hacen estos proyectos en los cuales ustedes demuestran que tienen un interés en mejorar en ciertos conceptos, en que quieren mejorar el tecnicismo, la forma de aplicar soluciones, y entonces ahí es donde les ayuda muchísimo tener obviamente un repositorio de GitHub donde van subiendo cada proyecto. Si tuvieron algún emprendimiento o intentan hacer un emprendimiento y quieren demostrarlo también, pueden tener una página donde pongan, tal vez no quieren mostrar el código del emprendimiento, pero sí, por ejemplo, el caso de estudio de cómo hicieron ese emprendimiento, qué es lo que hicieron, cómo surgió la idea, a quién le aplicaron la solución, qué problemas querían resolver, etcétera, etcétera. Si vos lo documentás todo desde ya y lo vas poniendo en un portfolio de manera bonita, eso va a llamar mucho la atención, porque si sos alguien que nunca tuvo su primera oportunidad laboral, eso va a demostrar mucho valor, mucho interés. Y si sos alguien que tiene un trabajo, demuestra que sos bastante autodidacta y que querés seguir aprendiendo, querés seguir mejorando, querés experimentar nuevos desafíos, por lo que es muy importante que puedas tener un lugar en donde demostrar todas esas cosas, porque yo estoy seguro que muchos de ustedes sí tienen proyectos y emprendimientos que puedan demostrar el conocimiento y la capacidad técnica que pueden tener, pero tienen que mostrársela de alguna manera. Ya para ir finalizando con lo que es prepararse, porque todos estos 5 puntos que estuve hablando recién es para prepararse, tienen que practicar sus habilidades blandas. Este es un tema que por ahí le cuesta a bastante tratar de comprender. Muchos tienen como lo que dicen el ego del programador, es como que les interesa lo técnico y no les interesa nada más, o incluso son el tipo de persona que ellos están en la suya, no les interesa el resto, y claramente eso no encaja casi en ningún tipo de empresa, porque en las empresas se trabaja en equipo. Entonces vos tenés que saber comunicar no solo al equipo, sino que esa comunicación tiene que ser bastante clara. Incluso tanto en la primera entrevista como en la entrevista técnica vas a tener que comunicar de manera muy clara, porque todos los puntos anteriores, tanto tus experiencias y tus proyectos, te van a pedir como explicaciones de, bueno, ¿por qué hiciste eso? ¿Cuál fue la razón de crear el proyecto? ¿Cuál considerás que fue un gran desafío que tuviste que superar? Y tenés que prepararte para eso. La mejor manera de practicar esto es usando el método STAR, o por lo menos a mí me funcionó bastante, que tenés que poner una situación, las tareas, la acción que se realizó y los resultados. Entonces básicamente vos vas expresando que, por ejemplo, caso mío real, que es, por ejemplo, en un proyecto uno de mis compañeros era DevOps y estaba pero saturadísimo con su tarea porque tenía que atender más al cliente. Entonces las tareas que se estaban retrasando en ese caso eran hacer los deploy de las lambdas a AWS, y encima se usaba Terraform para usar CloudFormation. Entonces, ¿qué es lo que yo decidí? ¿Cuáles fueron las acciones? Yo de manera proactiva agarré y decidí aprender sobre ese tema y tratar de entender cómo se hacían esos deploys para liberar de alguna manera a mi compañero, y realicé documentación al respecto, y como resultado obtuvimos que pudimos avanzar, todo el equipo pudo avanzar porque yo documenté todo y el resto del equipo pudo hacer la deploy correspondiente, y entonces pudimos avanzar de manera más rápida. Entonces ya no hubo bloqueos, no hubo ni retrasos de tareas ni nada por el estilo. Entonces de esa manera vos vas comunicando ciertos problemas y cómo los resolviste. Puede pasar incluso lo mismo si tenés algún emprendimiento, querés o estuviste haciendo un emprendimiento que por alguna razón no prosperó, pero por lo menos lo intentaste y lo querés demostrar. Eso también aporta valor, y podés usar el método START justamente para explicar, bueno, cómo hiciste, cómo surgió la idea, cuáles fueron las tareas, cuál fue la acción que tomaste y cuáles fueron los resultados obtenidos, y vas a poder mejorar bastante esta parte de las habilidades blandas, aparte de que vas a tener mucha mejor comunicación tanto con tu equipo, con tus líderes, e incluso te va a ayudar a escalar a puestos más altos. Así que ya con todos estos puntos voy a cerrar todo esto, lo que es relacionado con estar preparado. Todos estos puntos son los que tenés que trabajar para estar bien preparado al momento de ir a las entrevistas. Así que voy al último punto, que es: no te quejes,
y ponete en acción. ¿Por qué digo no te quejes? Obviamente todos somos libres, cada uno es libre de quejarse de lo que quiera, pero a lo que yo voy en este punto es que más bien perdés el tiempo quejándote, creando publicaciones extensas sobre por qué son malas las empresas o por qué son en volante los recruiters que no te responden. Imagínate todo el tiempo que invierten haciendo esas publicaciones, pensando, haciéndose mala sangre, es una pérdida de tiempo. O sea, es tiempo y energía que están perdiendo cuando podrían estar haciendo alguno de los otros 5 puntos. En vez de quejarte, ponete en acción. Hay un punto muy clave que muchas personas no entienden, y es que los recruiters y las empresas de por sí no tienen la obligación de mandarte un feedback o responderte sí. Es una cortesía que posiblemente te pueda servir mucho para saber en qué cosas tenés que mejorar para la próxima postulación, pero no es una obligación. Tenés que actuar en base a las cosas que vos sí podés hacer, que es prepararte, seguir preparándote. En vez de quejarte, seguí buscando más trabajo, seguí buscando más postulaciones. No te postules a una sola empresa, no esperes la respuesta de una sola empresa. Ese es otro error clave que yo cometía, es que me quise postular a una empresa y justo dio la casualidad terrible de que esa empresa tardaba casi como 2 a 3 meses en todo el proceso de postulación y perdí demasiado tiempo. Después directamente me enfoqué en empezar a buscar todas las empresas que me interesan y empezar a mandar CV. Literalmente les digo, yo debo haber mandado más de 100 CVs seguro, y ahora ya conseguí otro trabajo. Entonces no es una cuestión de que no hay o que no se puede, es una cuestión de en qué te elegís centrar. ¿Te elegís centrar en qué es lo malo de que no te respondan, o elegís centrarte vos en que, bueno, a pesar de que no recibí un feedback, voy a rebuscármela para seguir mejorando mis chances de conseguir más trabajo? Entonces al final la elección la tenés vos.